¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este primer video de una suerte de maratón que vamos a tener en estas horas. Tenemos un video en producción para más tarde y a su vez vamos a volver en horas de la madrugada, amaneciendo miércoles, porque pelea el Sugar contra Rikishi en Japón. Es una pelea que convoca la atención, que tiene mucha expectativa alrededor, que hemos venido siguiendo la misma y vamos a estar con nuestra reacción inmediata una vez la pelea termine. No va a ser en vivo, va a ser digamos, un primer video de reacción inmediata. Después vamos a volver seguramente con un análisis más detallado. Ojalá que nos toque comentar la victoria del Sugar. Ya les dije que es una pelea muy difícil, pero ese es otro tema. El tema de este video tiene que ver, ¿se acuerdan de esta imagen? Por eso la coloqué aquí en el monitor, de cuando se firmó la asociación de Cela, TKO, de Ring y todo aquel grupo de gente encabezados por Dana White y Turki Al-Sheikh, que pretendían fundar, supongo que aún lo pretenden, la Liga TKO, y esa Liga TKO después se reunió con el presidente Masuli, creo que es, estoy hablando de memoria, obviamente, nunca me queda bien retenido el apellido, pero es un apellido tipo italiano. El presidente de la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos, aquel famoso personaje que le había enviado la carta a la AMB, digamos, intimándolo a que terminaran con los títulos interinos o no iban a poder competir, iban a sugerir que no compitieran en Estados Unidos. La AMB, ¿se acuerdan todo lo que pasó? Es otra historia también. ¿A qué viene el caso hoy? De que si ustedes recuerdan, hace un mes, exactamente, más o menos un mes, se reunieron con él los representantes de esta futura liga TKO y le plantearon la necesidad que tenían de hacer cambios o definitivamente anular lo que era la ley Ali, el acta Ali, que entre otras cosas fue creada en el año 2000, hace 25 años, entre otras cosas para proteger a los boxeadores de la sobreexplotación, para protegerlos en el sentido de que se exigió a partir de ese momento por ley los exámenes previos, a ver si estaban en condiciones y sobre todas las cosas a proteger sus derechos laborales. Ha tenido mucha incidencia más allá de que se ha sido mal interpretada y no se ha cumplido a cabalidad, pero el boxeo se ha visto beneficiado por la misma. Cuando aparece la UFC trabajó por fuera de la ley Ali porque evidentemente son artes marciales mixtas y hace exactamente un mes, se planteó cambiarla a los efectos de crear la Liga TKO bajo las reglas, bajo las normas por las cuales funciona la UFC. Vamos a recordar que la UFC ha enfrentado demandas, muchas demandas a partir del año 2010. La más importante fue en el 2015, cuando un grupo de luchadores se unió para plantear una serie de reivindicaciones y reclamos, especialmente amparados por la ley Sherman, que es la ley antimonopolio de los Estados Unidos. Todo eso se fue postergando en el tiempo, con dilatorias, hasta que hace un tiempo atrás, hace exactamente un año, se llegó a un acuerdo por fuera de los tribunales 2 días antes de llevar esa demanda, ese cúmulo de demandas a juicio. Se llegó a un acuerdo en el cual la UFC pagó 335 o 365 millones. La cifra exacta en este momento, te estoy hablando totalmente de memoria, sin guión, sin script, sin nada. Fueron 335 o 365 millones que pagó sobre lo que se estimaba que habría sido, digamos, en términos de daños, perjuicios y todo eso, se estimaba entre 800 y 1.600 millones que tenían que haberle dado a los demandantes, pero arreglaron por poco más de 300 millones. Allí terminó la historia de las demandas. Pero ¿qué ocurrió en medio de todo eso? De que hubo un atisbo, hubo una iniciativa, fue el encargado de iniciar un movimiento para crear un sindicato de peleadores para luchar por sus reivindicaciones y con la idea de que la UFC estuviera bajo una ley similar que emulara la ley Ali, solo que en las artes marciales mixtas. Recuerden este dato. ¿Y por qué les digo que recuerden este dato? Porque en estas últimas horas, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, el licenciado Gustavo Olivieri, publicó en su cuenta de X un posteo bastante extraño porque era un tema que no había estado sonando desde hace un mes atrás. Me refiero
precisamente al tema de los cambios a la ley Ali. Lo hizo utilizando un gráfico que aparece Ali allí, se lo estoy poniendo aquí al lado, y él dice, los derechos, ustedes los ven ahora, lo ven aquí, yo lo veo aquí, evidentemente, ¿no? Es una composición gráfica que estoy haciendo en este video. Los derechos de los boxeadores no son negociables. Como abogado y presidente de la OMB, conozco de primera mano la importancia de defender y hacer cumplir estas protecciones, especialmente en medio de las conversaciones sobre la derogación de la ley. La OMB apoya firmemente esta ley y su aplicación continua. Vamos a poner todo en contexto. Hace un mes, los representantes de TKO, de CELA, de Turki, de Dana y toda esa gente, abogados y toda aquella gente que tiene muchos intereses y mucho dinero detrás, se apersonaron al máximo representante de la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos y le plantearon su inquietud en alterar o definitivamente anular, que no existiera más la ley Ali. Obviamente la Asociación de Comisiones puede dar su parecer, puede dar su sugerencia, que es muy importante, que tiene mucho peso, pero no tiene decisión sobre leyes que son federales. Entonces todo eso se suponía que iba a ser discutido en el Congreso, como lo dijo Mazzulli. Después de eso no se habló más nada. Si ustedes van a Google, lo que le devuelve Google son una serie enorme de informaciones y reacciones que son del momento, del mes de abril, ya de hace más o menos un mes. No se había hablado más nada y ahora yo me encuentro con esto. Entonces, lo que uno piensa, nosotros como fanáticos de boxeo, lo primero que vamos a pensar es que esto tiene que ver con el boxeo, que lo que quieren es quitar la ley Ali para crear esa liga TKO, que desde mi punto de vista es imposible hacerla de la noche a la mañana, que enfrenta enormes trabas, una ley, una liga de boxeo que es imposible conformarla bajo las leyes de la UFC porque los boxeadores no son tontos y muchos boxeadores se transformaron en empresas y los que vienen detrás tienen ese ejemplo para saber cómo manejarse. Nadie va a caer en la trampa del bobo de ir a pelear en un lugar donde no respetan tus derechos, un lugar donde eres un simple empleado, un lugar donde, como lo dice ese informe digamos, que me trasladó hace un año atrás cuando se arregló todo, en ese informe lo que se maneja es los números con los cuales la UFC gana muchísimo dinero y es muy poco lo que le da a sus luchadores. Al punto que en medio de esas demandas, en el 2018, se utilizó en una de esas demandas como ejemplo los números de Top Rank de Bob Arum, que del 100% de los beneficios generados por sus peleas, el 80% iba para los boxeadores. No sé si es así, pero eso fue utilizado en uno de esos juicios. ¿Qué pasó? Como ustedes recuerdan, y se los dije, por eso recuerden este dato, apareció la iniciativa de crear un sindicato para luchar por esos derechos. ¿Qué ocurre ahora? Esto que coloca aquí Gustavo Olivieri nos hace creer de que en el Congreso lo que se está discutiendo es derogar la ley Ali para perjudicar al boxeo. Evidentemente, de manera indirecta lo va a perjudicar, pero esto no tiene nada que ver con el boxeo. Definitivamente, la UFC está utilizando a Turki, está utilizando la liga TKO y está utilizando el cuento de que van a crear una liga que es imposible de crear para defender sus propios derechos. Y ese es el cuento real, lo que está por atrás de las cortinas, lo que está entre bastidores y que no se ve. Lo que ellos quieren es que sea derogada la ley Ali para que no exista ninguna ley por cerca que genere un peligro para los intereses de la UFC. Porque si los luchadores consiguen demostrar, digamos, en un reclamo legal, de que ellos tienen tanto derecho como los boxeadores a tener una ley como la Ali, denlo por cierto y por seguro que lo van a discutir y le van a crear allí, les van a meter una ley que le va a impedir seguir explotando a sus luchadores. Entonces lo que están haciendo ellos es adelantándose a los acontecimientos y con el cuento del boxeo de crear una liga TKO, lo que están haciendo es tratar de sacarse su mayor enemigo. Porque si eso se crea, se terminan esas ganancias exorbitantes, miles de millones que ganan, mientras que a los boxeadores les pagan unas verdaderas miserias. Y muchos de ustedes que son fanáticos de la UFC me dirán que no es así porque nos dan buenos espectáculos, todo lo que ustedes quieran. Pero el problema no es de nosotros los fanáticos, sino de lo que sucede allí adentro. De que no hay un reglamento federal que los ampare
y ellos firman un cheque en blanco para que hagan con su vida lo que quieran. Me refiero a su vida profesional. De ahí entonces a que exista esa inquietud y seguramente eso ha tenido andamiento. Han estado luchadores que quizás están retirados o están por fuera de la UFC tratando de impulsar ese sindicato con el único objetivo de crear una ley parecida a la ley Ali. ¿Cómo lo evitan? Quitando la ley Ali, eliminándolo. Entonces, esto que dice Gustavo Olivieri es importante, pero no tiene nada que ver con el boxeo. La Liga Tiqueo es un invento, es un cuento. Y mejor que eso, es un objetivo artificial que lo que tiene por cometido no es nada, no tiene nada que ver con el boxeo, sino protegerse ellos. Crear una forma de eliminar la ley que es aquel fantasma que los está en cierta medida amenazando a través de esos luchadores que quieren crear un sindicato para crear otra ley parecida a la ley Ali. No hay más que eso, pero definitivamente quería compartir con ustedes algo que me encuentro viendo. Inclusive les voy a dejar el enlace al artículo que estuve leyendo, que está muy interesante porque precisamente habla de todo el histórico. Léanlo, lo pueden digamos, está en inglés, pueden usar el traductor de Google y fíjense en ustedes desde cuándo vienen las demandas, todo lo que han reclamado. Y lo del sindicato definitivamente es la torta sobre la cereza para comprender cuál es la verdadera trama, o mejor dicho, el entramado a través del cual quieren llegar a anular el mayor peligro que tiene hoy la UFC, que es la existencia en sí de la ley Ali. No es nada más que eso. Y de la Liga Tiqueo, olvídense. No hay forma de que la creen, yo ya lo dije en otro video, porque es imposible conseguir 150 boxeadores de la noche a la mañana, que todos se crean el cuento y le firmen de ojos cerrados, e introducirse en un sistema que los esclaviza y que les impide crecer, porque en definitivamente serán usados como carne de cañón, mientras otros se enriquecen con su esfuerzo y los riesgos de vida que padecen en cada una de sus peleas. Este es un tema del cual vamos a seguir hablando, simplemente quería compartirles una reflexión, pero definitivamente, insisto, para cerrar, la Liga Tiqueo es un invento, pero es un invento fríamente calculado. Lo que están buscando es cambiar o anular la ley Ali para que no perjudique a la UFC en caso siga adelante esa intención de crear una ley que la emule a nivel de la UFC y se les termine el carnaval a quienes se están enriqueciendo con el sacrificio y el esfuerzo y los retazos de vida que dejan sus luchadores en cada pelea en los octágonos.